Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel ofrece ayuda y exige el cumplimiento de la eliminación de armas químicas en Siria. Israel detuvo en febrero a un palestino al que Hamás entrenó en Siria para atentar y reclutar más terroristas. UNRWA ahora es objeto de intimidaciones y amenazas por parte de palestinos por posibles cambios en los libros de texto. Detenida en Cataluña una joven por vinculación y exaltación de grupos terroristas yihadistas. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de Netanyahu, que pidió a la comunidad internacional que cumpla con sus compromisos tomados en 2013 y elimine totalmente las armas químicas en Siria en respuesta al ataque con gases venenosos perpetrado en ese país y que produjo más de 80 muertos y unos 400 afectados. Para el presidente Rivlin, Israel no puede permanecer indiferente y apuntó: «Sabemos muy bien lo peligroso que puede ser el silencio y no podemos permanecer callados», dijo. La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, dijo: «Nosotros, como judíos, tenemos la obligación de al menos gritar a las naciones del mundo y en particular al presidente Trump para que tome medidas y detenga la horrible matanza que continúa desde hace 6 años y en la que se están usando armas convencionales y no convencionales». El ataque se produjo en una localidad de la provincia de Idlib bajo control rebelde, sin precisar si el ataque aéreo fue obra de aviones del gobierno o de Rusia. Recordemos que en agosto de 2013 se produjo un ataque con gas sarín en la periferia de Damasco que causó la muerte de centenares de personas y estuvo al borde de provocar la entrada de las tropas norteamericanas en el conflicto, aunque Moscú logró evitarlo tras el compromiso de Damasco de destruir su arsenal químico bajo supervisión internacional. Sí, recordarán que hubo una organización que se llama la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que llevó a cabo ese desarme. Al año siguiente le dieron el Premio Nobel de la Paz y ahora ya estaría por ir a reclamarlo, porque el desarme fue un desastre más que un desarme, porque sigue habiendo armas químicas, incluso parece que utilizadas por ambas partes. Vamos a ver, hoy en día, a día de hoy, no se sabe exactamente la cantidad de muertos que pueden haber, porque ya sabemos que en escenarios bélicos como los que se están desarrollando en Siria, es difícil hablar de cantidades exactas. Pero a pesar de que la noticia ahora mismo va por 80 muertos, yo estimaría en bastante más que un centenar los muertos reales, más los afectados que saldrán de esta solo por un tiempo. Porque estamos hablando del gas sarín, es un gas venenoso, es algo terrible. ¿Cómo afecta? Todos hemos visto las imágenes que se difundieron en estos días. A ver, aquí el problema es que nadie quiere cargar con el muerto, y nunca mejor dicho, porque lo primero que han hecho los sirios y los rusos es decir: nosotros no fuimos. A mí lo que más me pone los pelos de punta es que de pronto los rusos dicen, hoy mismo, después de esto, dice: hemos destruido un arsenal químico de los terroristas, lo que demuestra que fueron ellos quienes lo atacaron. Claro que esta aseveración te pone los pelos de punta porque te dicen, hemos destruido, entonces ya no se puede demostrar que hubo ahí una fábrica de arsenal química de los terroristas, porque la han destruido. Entonces cuando uno vaya a decir, sí, pero ¿dónde están las pruebas? Es que como los atacamos, los destruimos, ya no hay pruebas de eso. Y todo el mundo sabe que en estos días se está desarrollando una conferencia internacional de donantes para ver qué se hace con un país como Siria y que acabar con la guerra y todo eso, pero claro, todas las soluciones y las salidas que hay a Siria pasan por lo mismo, porque de una forma o de otra, pues el presidente Bashar al-Assad no siga al frente del gobierno. Algunos proponen el exilio, otros proponen matarlo, evidentemente.
hay de todo, pero excepto el propio Bashar al-Assad, no hay nadie que diga que siga al frente del gobierno alguien que ha matado, es responsable de que hayan muerto en su país 500.000 personas y haya 10 millones de desplazados. Y que una guerra se sustente, una guerra civil de más de 6 años. Más de 6 años. Esto, yo no recuerdo guerras civiles en la época contemporánea, en la edad contemporánea, que hayan durado tanto tiempo. Bueno, ¿qué es lo que apuntan los analistas? No solamente los periodistas que pueden tener una intención política, sino analistas que tienen información de inteligencia, que esto ha sido una orden directa y expresa de Hafez al-Assad para torpedear las negociaciones que se están llevando a cabo sobre Siria. Está creando más confusión porque con este ataque que no se reivindica, pues se va a hablar más de quién utiliza armas químicas que del problema que se hace con Siria. Así que yo desde aquí, en mi humilde opinión, primero, como dije, retiraría el Nobel de la Paz a algo tan ineficaz como fue el desarme químico de Siria. Segundo, jamás volvería a confiar en una agencia que no pertenece a un organismo gubernamental para realizar una tarea de tal envergadura. Esto solamente se puede realizar mediante ejércitos o una coalición de ejércitos que controlen el proceso. Porque por las buenas, en esta situación nadie se desarma. Segundo, a Bashar al-Assad lo mínimo que le cabría hacer es apresarlo y llevarlo ante la Corte Penal Internacional y si no existe dentro de la Corte Penal Internacional el castigo de muerte, pues crear una nueva corte que juzgue los crímenes contra la humanidad, porque esta persona, y ya va más allá de las creencias que tenga cada una, no merece otro destino. Y hay una segunda parte al castigo, que es que todos los familiares, absolutamente todos los familiares relacionados con la familia Bashar al-Assad, que es una dinastía, pues sean desposeídos de sus inmensas fortunas. Esta misma semana han detenido al tío de Bashar al-Assad aquí en España por unas cuestiones de corrupción. Tiene aquí una finca, un cortijo que es más grande que la provincia de Marbella casi, que la provincia de Málaga, cerca de Marbella, y ese dinero lo recibió justamente de sus parientes para que no se entrometiese en la política de Siria y hiciese sus negocios fuera. Si son todos negocios turbios, por decirlo en el lenguaje más sencillo. Así que estos son pasos para llegar al tercer paso, el definitivo, que es el más terrible, que es qué hacer con un país que se llama Siria. Porque realmente ese país no funciona como tal. Aparte que está formado una parte en el norte que pertenece desde siempre al pueblo kurdo y tendría que ser ese su destino. Luego también en el sur tendría que respetarse una parte al pueblo druso. Luego tendría que haber una parte, evidentemente, para los que han sido sirios de toda la vida, pero que encuentren una forma de vivir en coordinación y paz entre cristianos y musulmanes y entre las distintas facciones políticas. Esto no va a tener una salida fácil. Oriente Medio no es un país de salidas fáciles y tampoco es cuestión ahora de echar la culpa de que todo viene porque Sykes y Picot en 1917 trazaron unos mapas de una manera o de otra. Esto ha pasado no solamente en Oriente Medio, sino también en toda América Latina. Todas las fronteras son totalmente arbitrarias y producto de las metrópolis europeas que fueron ahí a conquistar, y no ha surgido una violencia de este estilo. Esto tiene que ver más con cuestiones culturales de los pueblos que habitan en la zona, y son ellos los que tienen que evolucionar hasta una situación más calma y de convivencia, porque si no, lo único que va a surgir aquí es otra escena, otro capítulo más en esta guerra civil, que no es una guerra civil siria, sino que es una guerra civil del mundo musulmán.
Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron hace más de un mes a un miembro del grupo terrorista Hamás que fue reclutado por la comandancia de la organización en Turquía y recibió instrucciones para perpetrar un atentado en el territorio israelí. El detenido, de 23 años y domiciliado en los últimos años en la República Turca del Norte de Chipre, es oriundo de la localidad de Kalkilia, en los territorios en disputa, y fue reclutado en agosto de 2015 cuando se encontraba en Jordania. En enero del año pasado fue enviado a un campo de entrenamiento en Siria, donde recibió entrenamiento militar en armas y explosivos. Hamás también le ordenó reclutar a nuevos miembros en territorio israelí, aunque fue detenido apenas volvió al país. Pues nada, esto es otra detención que ahora se conoce porque está siendo acusado formalmente. Como decimos, este es un palestino de Calquilia que estaba residiendo en Chipre, en la parte turca de Chipre. No olvidemos, esto es lo que la historia se olvida desde el año 73, creo que es 74, pues Chipre tiene territorios ocupados. Pero parece como que al mundo no le importa que los turcos ocupen un territorio. Nadie ha dicho nada, nadie lo recuerda en ningún momento. Bueno, en estos territorios ocupados vivía este palestino que viajó a Estambul. En Estambul contactó con gente de Hamás que tienen allí una oficina permanente y desde allí lo llevaron a entrenar en Siria. Otra vez, volvemos al tema que hemos rescatado y repetido muchas veces. Turquía ahora va vendiendo la milonga de que él ha combatido y sigue combatiendo el terrorismo, pero en realidad Turquía ha sido la puerta de entrada a todos los yihadistas que han ido a entrenarse y a luchar en Siria e Irak, e incluso la puerta de entrada y de salida. De alguna manera se han beneficiado. Sí, recordemos los convoyes del petróleo iraquí que salían para la venta en el mercado negro a través de los puertos turcos, que entre otros compraba España a precio de saldo. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando todo el mundo mete la mano en un saco de manzanas podridas, pues que al final también se le gangrenan los dedos. Pues también Turquía está metida en el ajo y también Jordania, en el sentido de que cuando en agosto viajó este mismo personaje a Jordania, allí se lo terminó de reclutar y luego se le enviaron al campo de entrenamiento de Siria, dijimos. Luego volvió a Estambul y desde allí pues Hamás le dio incluso en un pendrive las órdenes bien organizadas con toda la información sobre cómo reclutar nuevos miembros, cómo fabricar los explosivos, etcétera, etcétera. Y ahora este tío ha cantado más que la Traviata porque evidentemente tiene mucho que perder. Así que ahora todo esto se ha conocido, pero ahora que el mundo lo sabe, le importa un pito. Al parecer, la UNRWA tiene previsto introducir algunos cambios en el currículo de sus escuelas de los territorios en disputa y a los palestinos no les hace demasiada gracia. Dicen que la UNRWA ha sucumbido a las presiones israelíes. Los supuestos cambios no han sido confirmados por la organización. En los nuevos libros de texto se sustituye el mapa de la Palestina histórica, que incluye Israel, con imágenes de una calabaza y un pájaro. Los nuevos manuales no hacen referencia a las ciudades de Israel, solo mencionan localidades de la margen occidental y Gaza. También se ha cambiado la descripción de Jerusalén de capital del Estado de Palestina a ciudad santa para las religiones abrahámicas. De los polémicos manuales también se han retirado fotos de soldados israelíes patrullando en las inmediaciones de escuelas y las referencias a los presos palestinos encarcelados en Israel por terrorismo. De ser ciertos, los cambios previstos deberían saludarse como un paso positivo hacia el fin de la incitación anti-israelí en las escuelas palestinas. No obstante, a la luz de las protestas y amenazas palestinas, no es seguro que la UNRWA logre sacarlos adelante. Eso es, esta última frase es la más esclarecedora. Has trascendido a los palestinos a través de negociaciones, han tenido conocimiento de cómo van a ser los nuevos manuales que la UNRWA piensa implementar en sus escuelas, que son las escuelas que hay en los campamentos de refugiados de Palestina, tanto de Cisjordania como de Hamás.
Y lo notable del caso no es lo que ahora han incorporado, sino como eran hasta ahora los libros de texto editados por la UNRWA, en los cuales, por ejemplo, se decía, esto es Palestina, y se mostraba todo Israel y los territorios, o sea, todo era Palestina. Las ciudades palestinas más importantes, pues no eran solamente Ramallah o Gaza City o lo que sea, no, también todas las ciudades que forman parte de Israel. Entonces, ahora que las han quitado y han puesto, en vez de eso, alguna imagen neutra, o que ya no ponen que Jerusalén es la capital del Estado palestino, pues se han mosqueado mucho. Se han mosqueado mucho porque de pronto en los libros de texto pues se les acaba el material para incitar y comerle el tarro a los niños durante 20 años, como han venido haciendo, y crear con ellos monstruos que matan gente sin parar, que salen a matar matando y muriendo de la forma más estúpida, como salir con un cuchillo contra alguien armado con un rifle, simplemente porque están siendo envenenados y con el consentimiento de sus padres, sus familias y sus sociedades. Entonces los palestinos ahora, evidentemente no son todos los palestinos, pero la dirigencia de los palestinos se ha mosqueado mucho y seguramente la presión sobre la UNRWA va a ser letal, y para que no los utilicen estos libros, que no los saquen adelante. Yo no sé qué es lo que va a pasar con eso, porque por otra parte, si UNRWA ha hecho esta modificación que no ha hecho en los últimos 20 años, es porque ahora tiene muchas más presiones desde otros puntos de vista. Por ejemplo, que hay un nuevo presidente en Estados Unidos que no va a permitir o no va a seguir subvencionando a este organismo si sigue haciendo esta incitación al odio y al terrorismo. Así que se va a tener que dilucidar cuál es el papel de UNRWA y si tiene sentido que siga existiendo. O también puede ser que lo que pase es que UNRWA tenga estos libros, pero que en las escuelas palestinas decidan no utilizarlos. O sea, que los libros se impriman, se repartan, pero que los palestinos decidan quemarlos en honor de multitudes. Terminamos las noticias de hoy hablando de la Policía Autonómica Catalana. Los Mossos d'Esquadra han detenido en la mañana de este miércoles a una mujer de 19 años por supuestos vínculos con el terrorismo yihadista. La joven tenía una cuenta en redes sociales que incitaban a cometer la yihad y a ejercer la violencia en el espacio público. Cataluña es la comunidad autónoma donde más detenciones de presuntos yihadistas se han producido entre junio de 2013 y mayo de 2016, el 30% de los 124 arrestados en el total nacional en dicho periodo. Bueno, pues desde aquí volvemos a felicitar a las fuerzas de seguridad, como los Mossos d'Esquadra, como siempre felicitamos también o a la Guardia Civil o a la policía, pero más que nada a los que hay que felicitar son a las fuerzas de inteligencia que detectan e informan a los cuerpos de seguridad sobre lo que está pasando, porque evidentemente esto no es obra solamente de alguien que salga a detener. Alguien tiene que hacer el trabajo de investigación y evitar, porque lo que siempre recordamos aquí es que si no han habido atentados desde el 11M en España, no es porque no los hayan planeado, no es porque no hayan habido personas dispuestas y no es porque no se haya puesto en marcha el mecanismo para realizarlo, sino por la eficacia de los mecanismos de control de las fuerzas de seguridad e inteligencia, a los que animamos a seguir e incrementar su labor, porque no solamente ayudarían a evitar lo que ya evitan los atentados en España, sino también en el resto de Europa. Bien, pues terminamos aquí las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Ahora regresamos con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, hola a todos. Y como siempre a los oyentes de Radio Sefarad, como siempre dices tú, ya venimos de las noticias, pero ahora vamos con la agenda cultural. A la agenda cultural y la bienvenida de tu parte para todos ustedes. Empezamos con una noticia muy interesante. El Colegio Joife presenta la primera convocatoria interescolar para la participación en el primer concurso Proyectos Educativos sobre Holocausto y Valores. Una iniciativa que nos ha llamado muchísimo la atención. El objetivo de este concurso de ámbito nacional e internacional es promover
entre los jóvenes el valor de los derechos individuales y los valores universales a través del conocimiento sobre el Holocausto. Con esta iniciativa se persigue que los alumnos sean conscientes de que las catástrofes provocadas por el ser humano no son accidentes de la historia, sino que pueden ser evitadas. Pueden ser evitadas y hay que evitar nuevas catástrofes como la que ocurrió desgraciadamente con la Shoah. La convocatoria está dirigida a alumnos y profesores a partir de cuarto de ESO y los trabajos presentados deben tener en cuenta diferentes aspectos. Destacamos algunos: que responda a una necesidad de mejora educativa concreta y anime al trabajo en equipo de profesores, equipo directivo, orientación a AMPAs o familias, integrando el talento colectivo para alcanzar esa mejora. Que desarrolle el pensamiento creativo y autónomo de los alumnos y alumnas, proponiéndoles retos educativos, ya pueden ser científicos, artísticos, lingüísticos, deportivos, de convivencia, etcétera, pero concretos. En esta primera edición se cuenta con un jurado excepcional. Lo componen Jessica San Román, responsable del Departamento de Holocausto y Derechos Humanos de Casa Sefarad; Elena Hernández Sandoica, catedrática del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense; Jaya Feldman, coordinadora educativa de la Oficina de Habla Hispana y Portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem; Concepción Díaz Berzosa, nuestra colaboradora, responsable de Amical de Mauthausen y otros campos, también un representante de la Comunidad Judía de Madrid, y Francisco Javier García y Jesús Chaparro del Colegio Joife. La fecha límite de entrega de los trabajos será este 10 de mayo de 2017. Les ponemos un enlace para que tengan más información y les animamos, por supuesto, a participar. Desde luego, que participen, y también animamos a los chavales que participen y también a las asociaciones de madres y padres, a las AMPAs, para que lo promuevan, a los colegios para que promuevan este concurso. Seguimos hablando de SOA. En este caso, les comentamos que Serbia enviará fondos a víctimas serbias del Holocausto. Se inicia así un programa para enviar fondos a sobrevivientes serbios del Holocausto en todo el mundo, según han informado. ¿Qué decirles de este programa? Pues que deriva de leyes aprobadas el año pasado para restituir a la comunidad judía propiedades sin herederos o no reclamadas que fueron arrebatadas a los judíos durante el Holocausto, según ha informado la Organización Mundial de Restitución Judía en un comunicado. La ley dice que el gobierno serbio pagará 950.000 euros, $1 millón anuales durante 25 años a la Federación de Comunidades Judías del país. Durante los primeros 10 años, la quinta parte de los fondos será para pagos directos a los sobrevivientes del Holocausto. Es un paso histórico para dar compasión y ofrecer algo de justicia a los sobrevivientes de la Shoah, más de 70 años después que los nazis declararon que Serbia estaba libre de judíos. Está declarado Gideon Taylor, jefe de operaciones de la Organización Mundial de Restitución Judía. Exhortamos a otros países a seguir el ejemplo de Serbia y devolver propiedades judías sin herederos para que los sobrevivientes del Holocausto necesitados tengan un beneficio en vida. Ya se están enviando cartas a 1 millar de sobrevivientes serbios en 27 países, incluida la propia Serbia. Tienen los que reciban estas cartas tienen plazo hasta finales de junio para presentar su reclamación. Decenas de miles de judíos serbios murieron durante la ocupación nazi del país en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad viven en Serbia unos 3.000 judíos. Que no son pocos. Pues desde aquí queda ese mensaje para poder recaudar esos fondos y también que tengan esa información, ¿no? Hasta junio tienen disponible para solicitar. Hasta julio, hasta finales de julio. ¿Te entiendes? Junio, pues hasta julio. Muy bien. Y terminamos con una invitación, y es que quedan muy poquitos días para que concluya la exposición que presenta el Centro Sefarad Israel acerca del simbolismo en la obra gráfica de Michel Finkelstein. Era judío, era sarcástico, era un representante del arte degenerado. Fue perseguido por los nazis y murió en un hospital pocos días después de la llegada de los británicos al campo de concentración de Civitella del Tronto, en el que estuvo internado. Aquí nos habló de él Stanislav Skoda, director del Centro Checo de Madrid. Les ponemos el enlace para que recuperen esta entrevista que nos permite conocer un poquito mejor la mayor exposición nunca montada, con 300 obras
de diferentes técnicas y estilos que llegaron a centros sefarat Israel gracias a la generosidad del galerista checo Jan Plasak. Descubrimos a Fingenstein, el primer artista, nos cuenta Skoda, que refleja en sus obras las teorías psicoanalíticas de Freud, en sus dibujos eróticos, sus paisajes por cierto dedicados a Madrid, Andalucía o Tarragona también, sus grabados o sus famosos ex libris, esos ex libris humorísticos ficticios de Mussolini o Chamberlain que dan muestra de su sentido del humor, ese humor sarcástico que nunca apreciaron los nazis. Bueno, pues tienen oportunidad aún de ver esta exposición. Queda poco ya para que finalice. Y a nosotros nos queda nada. Para terminar el informativo. Despidiendo en estas noticias. Volveremos mañana. Así que gracias, Raquel. Hasta mañana.